Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 del grupo 1AV38 del turno vespertino, perteneciente a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en la unidad de Camachalco, la materia de Arte, Cultura y Sociedad, a cargo de la profesora María Ramos Padilla. El equipo número 2 está conformado por los compañeros Bárcenas García Marcos Uriel, Díaz López Laura Valeria, Rodríguez Carmona Leslie Karen, Nova Martínez Sofía, Silva Nieto Oscar Iván y Tlatilpa Sánchez Elic. La ubicación espacio-temporal de la cultura romana. La cultura romana fue fundada en el año 753 a.C. Hay diferentes métodos sobre su fundación, pero vamos a hablar de la investigación primero. La cultura romana se desarrolló en el Valle de los Siete Colinas del río Tíber en la actual Italia. Estuvo conformado por varios pueblos, entre los que destacan los etruscos y los latinos primero, posteriormente los sabinos. Los etruscos, en conjunto con los latinos, empezaron a formar pequeñas aldeas fortificadas para empezarse a defender de los ataques que tenían de los demás pueblos que estaban alrededor, formando la Liga Septimontium. Posteriormente, los etruscos, que eran los de mayor número y los de mayor formación militar, lograrían unificar a los latinos y a los sabinos en una sola ciudad, a la cual pusieron por nombre Roma. Esta ciudad se convirtió en un importante centro militar y fue la plataforma de la expansión etrusca hacia el sur. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Nova Martínez y yo les voy a hablar sobre el desarrollo histórico y la periodización. La historia de Roma abarca tres etapas, las cuales son la monarquía, la república y el imperio romano. La primera sería la monarquía, que va desde el año 753 a.C. hasta el 509 a.C. La primera etapa comienza con la fundación de Roma, que aunque actualmente no se sabe con certeza cómo es que se originó Roma, históricamente se tiene la teoría de que alrededor del año 753 a.C. se formó un conjunto de diversas aldeas o razas, las cuales eran los galos, etruscos, tirrenos, griegos e italiotas. Además, Rómulo fue el primer rey de Roma, cuyo nombre significaba romano, que mitológicamente también se decía que era hijo de Marte, junto a su hermano, y que ellos, al ser abandonados en el río Tíber, un árbol los encontró y alimentó, y al crecer decidieron fundar su propia ciudad. Pero pues todos sabemos que esto pues es solo en la historia mitológica. La siguiente etapa sería la república, que va del año 509 a.C. hasta el 29 a.C. En esta, la transición política de la monarquía a la república fue seguida de graves tensiones entre todos los pueblos que estaban adentro de Roma. Principalmente eran discusiones sociales, y que para reducir el control territorial de Roma y conseguir su desaparición. Con esto se llevó a cabo el fortalecimiento del personalismo, que condujo a los tributarios a las dictaduras de César Augusto, y que supuso el fin de la república y el principio de una nueva etapa en esta sociedad que se podría llamar el imperio. La última etapa sería el imperio romano, que va desde el año 27 hasta el 476 después de Cristo. El imperio pues ya fue la última etapa, y esto se consideraba como el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, es decir, el emperador. Se inauguró con el emperador Augusto, y además el Senado se quedó limitado a ser un órgano de apoyo de este poder político. Esa ya no se podría considerar una etapa, pero también estaría el papado, que pues tras la caída del imperio romano empezó pues en Constantinopla el poder papal, donde el papa era el único ser de autoridad en Roma. Después, el fin del poder papal fue tras la Revolución Francesa, que acabó pues con este mismo en 1848. Actualmente Roma, pues en el siglo XXI, cuenta con todo un impresionante centro histórico que refleja pues, lo que sería su pasado. Caminando por la ciudad, pues puedes encontrarte con todos los restos de la antigua Roma y lo que es actualmente, que representa muchas de las plazas, los palacios, las iglesias y muchos otros estilos tanto artísticos como arquitectónicos. Buenas noches, mi nombre es Díaz López Lara Valeria y hoy les voy a hablar sobre el sistema económico y social de la antigua Roma. Bueno, en la economía del Imperio Romano se caracterizaba básicamente por la agricultura y por el comercio. Y a cambio de poseer y explotar tierras, la población pagaba impuestos al Estado. En esta presentación vamos a hablar de 5 puntos en concreto, que son el papel del Estado, la minería, las actividades agropecuarias, las artesanías y el comercio. Primero que nada, el papel del Estado era, bueno, básicamente el Estado se financiaba a través de impuestos directos, que podían ser los tributos que pagaban los ciudadanos, que iban del 5 al 10% de sus ingresos. Y también sobre los impuestos indirectos, que eran las herencias, los esclavos, los votos de gladiadores y la importación de artículos de lujo. También es importante recalcar que el Estado pues mantenía al ejército y pues eran grandes cantidades las que manejaban. Después tenemos la minería. La actividad minera fue de gran importancia como fuente de recursos para la antigua Roma. Así de la Galia se obtenía hierro, mientras que las minas de Britania explotaban el cobre y las minas de Pangeo ofrecían oro. Después tenemos las actividades agropecuarias, como mencioné al principio, son pues las más importantes porque eran valoradas como una actividad muy prestigiosa. Y, este, y en las actividades agropecuarias, los patricios, que eran las personas más importantes después de el César, eran los que tenían grandes terrenos que explotaban y sí, los esclavos o los hombres libres eran los que trabajaban en esas tierras. Después tenemos a la artesanía, y pues la producción artesanal era muy variada. Se valoraba mucho la carpintería y la herrería, pero también cabe destacar que todas las edificaciones de la antigua Roma fueron hechas por artesanos locales.
Y por último tenemos el comercio. Y bueno, pues para facilitar la circulación de las mercancías, se erigieron vías y se ofrecieron mapas y guías. En cambio, el transporte marítimo permitió el desplazamiento de importantes cargamentos de mercancías. Así, los barcos más grandes de la época no llegaban a transportar cargas superiores a 150 toneladas. Ahora vamos a hablar sobre la estructura social. Bueno, la estructura social está conformada por 7 factores. Primero que nada está César, que era la persona que dirigía el imperio. Después están los senadores y administradores, que pues básicamente se conformaban por las familias más antiguas de Roma. Pues básicamente ellos tenían privilegios fiscales, culturales, políticos y judiciales. Y pues eran personas, fueron ciudadanos en pleno derecho y pues componían el Senado romano. Después tenemos a los plebeyos, que pues básicamente eran todos los ciudadanos que no eran patricios. Ellos al principio no tenían derechos, pero conforme pasó el tiempo se les fueron reconociendo algunos derechos similares a los de los patricios. Eh, Después tenemos a los hombres libres, que pues básicamente eran ciudadanos que no eran de la nacionalidad romana, eh, pero la adquirían después. Después tenemos a los libertos, que básicamente eran las personas que fueron liberadas por su amo, que antes eran esclavos, y pues ellos eran inferiores a los hombres libres. Y después tenemos a los esclavos, que pues ellos no tenían derechos, y pues eran básicamente los prisioneros de guerra que adquiría Roma con la expansión que se llevaba a cabo. Y por último, tenemos a las mujeres libres, que pues básicamente eran mujeres nacidas en libertad en la antigua Roma, y pues eran consideradas ciudadanas romanas, pero no poseían los mismos derechos y deberes que los hombres. La religión romana se basa en el politeísmo, lo cual significa que creían en múltiples dioses, y los romanos están relacionados con diversas facetas de la vida. Por ejemplo, tenemos al dios del cielo, que era Júpiter, y también al dios del Marte, que era el dios de la guerra, y a la diosa Venus, que era la diosa del amor. Los romanos usaban dioses y creencias similares de otras culturas conquistadas, lo que llevó al sincretismo religioso. Por ejemplo, muchos dioses griegos se incorporaron a la religión romana bajo nombres ligeramente diferentes. Por ejemplo, Hades, que era el dios Plutón, el dios de los muertos; a Poseidón como Neptuno, que era el dios del mar y de las aguas; a Hera como Juno, que era esposa de Júpiter y protegía el matrimonio; y a Zeus, a Júpiter, que era el dios supremo del cielo. La religión romana también se basaba en hacer cultos hacia sus antepasados, ya que tenían un profundo respeto por ellos y practicaban rituales en su honor. Creían que los espíritus de los antepasados desempeñaban un papel importante en la vida cotidiana de ellos, ya que brindaban protección hacia su familia. También brindaban cultos hacia el Estado, ya que tenían un culto oficial hacia los dioses, y el emperador a menudo se consideraba un símbolo de protección divina. Y bueno, la falta de adoración hacia los dioses romanos podía llevar a la persecución religiosa. Como pequeño resumen, podemos decir que en el año 753 es donde fundaron a Roma, lo que marca el comienzo de su historia y de su religión. En el año 509 a.C., la República Romana se establece como una forma de gobierno en lugar que la monarquía, y empieza el politeísmo en Roma. En el año 146 a.C., Roma conquista Grecia, lo que lleva al sincretismo religioso, el cual incorpora deidades griegas hacia la religión romana. En los años 27 a.C. al 14 después de Cristo, el reinado de César Augusto, quien se convierte en el primer emperador de Roma y promueve la adoración del emperador como una divinidad. Y en el año 313 después de Cristo se hace el Edicto de Milán, emitido por Constantino el Grande y Licino, el cual establece la tolerancia religiosa en el Imperio Romano, lo que beneficia al cristianismo. Con ello se da el surgimiento del cristianismo, el cual inicia en el siglo I en la religión de Judea, que en ese momento estaba bajo los dominios romanos. Se da por un líder llamado Jesucristo, el cual predijo y atrajo a seguidores gracias a sus enseñanzas, que pues se centraban en el Mesías prometido. Sus creencias centrales del cristianismo se basaban en la creencia de un Dios único y la esperanza de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Su mensaje se centraba en el amor, la salvación y la vida eterna. La difusión del cristianismo, a pesar de la persecución inicial por parte de las autoridades romanas, el imperio se expandió gracias a los apóstoles y sus seguidores. Y bueno, después se da el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, bajo el emperador Constantino, el cual permitió la tolerancia religiosa y marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Con ello se da la legalización y oficialización de este, y continuó creciendo y finalmente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV bajo el gobierno de Constantino. Esto marcó un cambio significativo en la historia religiosa de Europa y el Medio Oriente. Y como pequeño resumen, podemos decir que el surgimiento del cristianismo inicia a partir del nacimiento de Jesucristo, aunque la fecha exacta es incierta. Jesucristo generalmente se cree que nació alrededor del año 4 a.C. En los años 30 al 33 después de Cristo, Jesucristo lleva a cabo su ministerio público, enseñando y realizando milagros. En el año 33 después de Cristo, Jesucristo es crucificado en Jerusalén y resucita según sus creencias. En los años 50 al 60 después de Cristo, los apóstoles comienzan a difundir las enseñanzas de Jesucristo por todo el Imperio Romano. Y bueno, en el año 64 después de Cristo se da un gran incendio en Roma y comienza la persecución hacia los cristianos bajo el emperador Nerón. Aquí hay muchas especulaciones, ya que dicen que Nerón fue quien inició el incendio para así poder tener una razón para perseguir a los cristianos. En el año 313 fue cuando se data el Edicto de Milán y garantiza la libertad religiosa para los cristianos en el Imperio Romano. Y en el año 380 después de Cristo, el Edicto de Tesalónica, emitido por el emperador Teodosino I, declara al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Bueno, yo les voy a hablar sobre las aportaciones culturales en la antigua Roma. Primero, el derecho romano. Al ser una sociedad esclavista era necesario hacer leyes que regularan a los ciudadanos. De ahí surgió el derecho para que vacilaran a los que infligieran la ley. El derecho romano se caracterizó por establecer normas, y pues las cuales ahorita en la actualidad siguen creciendo en Europa y América por sus códigos civiles.
El sistema urbano estaba basado por ciudades basadas en red, ubicadas de acuerdo al plano cartesiano para encontrar las diferentes componentes de la ciudad, como las viviendas y clasificaciones. Otra aportación fue el calendario. Para organizar su tiempo y administrarlo era necesario crear el calendario y se logró de manera eficaz, permitiéndoles a los primitivos planear su vida de manera correcta. Antes existía un calendario, pero después se innovó, por decirlo así, por Julio César. Se agregó el mes de julio en honor a su nombre y son implementó los 12 meses que conocemos hasta la actualidad. Por otro lado, la ingeniería, los ingenieros pues, romanos son caracterizados por sus grandes ideas e innovaciones y pues que aportaron mucho a las distintas culturas porque desarrollaron distintas materiales técnicas como la construcción de puentes y acueductos. En esto de los acueductos y puentes, pues lo más importante ahorita fueron los acueductos, que son como los más famosos, y era para llevar agua a las ciudades por medio de un acueducto para abastecer las ciudades. Los números pues, fueron de gran importancia para la creación del calendario y pues actualmente los seguimos conociendo. Y estos se crearon entre 900 y 800 a.C. y pues sirvió como método de conteo, pero después se cambió porque no tenían cero. Y finalmente un material muy usado fue el hormigón y que fue la razón por la que las estructuras como el Coliseo romano o el Foro romano se mantuvieron de pie. Este estuvo hecho con rocas volcánicas y pues esto permitió que las construcciones fueran más duraderas. Ahora yo les voy a hablar de las características generales de la pintura y escultura romanas. Las pinturas tienen una finalidad didáctica, que era mostrar a los fieles la palabra de Dios y de su preferencia eran los temas bíblicos. Otra de las características era el estigmatismo y la geometrización. Las figuras se presentaban inexpresivas, robustas y sin movimiento, como las que tenemos aquí. Las personas que aparecen no tienen expresiones y son no, o sea, no hay movimiento, nada más están ellas. La segunda es el miedo al vacío, que quiere decir que los personajes y las escenas llenan todo el espacio sin dejar ningún espacio sin pintar. En tercero tenemos la ausencia de la perspectiva, lo que quiere decir que los personajes se sitúan en el mismo plano. O sea, todo, estas pinturas están en 2D, no hay profundidad ni sombras ni nada de eso. La ley de respeto, quiere decir el tamaño jerárquico. Aquí vemos que las figuras que tienen más importancia son más grandes y las que no son tan importantes son más chicas a comparación de las que sí son importantes. También tenemos la isocefalia, que quiere decir que están desproporcionadas las cabezas de los personajes que aparecen aquí, entonces la cabeza siempre es más grande. Después tenemos la narratividad que explica el hieratismo, o sea, pretende reflejar la realidad, más bien no pretende reflejar la realidad, sino contar o explicar un dogma o enseñanza a una población que en su mayoría no sabía leer. Y por último, el Pantocrator y Teotocos eran las representaciones más famosas. La primera muestra a Cristo en posición de bendecir y la segunda muestra a la Virgen María con el niño sentado en ella, que es las que tenemos aquí, que esta es la Virgen María y este es Cristo bendiciendo. Aquí también, por ejemplo, tenemos esculturas, pero estas las voy a explicar más adelante. Y aquí tenemos pinturas que, como vemos, no hay ningún espacio libre. Las esculturas tenían como finalidad mostrar la belleza y trabajaban con personas o, sí, personas que consideraban bellos. Por ejemplo, aquí están dos ejemplos. Aquí se trabajaba mucho el retrato y también trabajaban de forma realista. También los materiales que se empleaban para realizar estas eran normalmente mármol, bronce, cerámica, vidrio, madera, hueso y marfil. Lo que preferían hacer ellos era el hombre, como tal el hombre, por eso aquí está, en su mayoría son personas. Otro dato importante es que el esculturista tenía la... Hola, yo soy Silvanito Oscar Iván y yo les voy a hablar sobre las obras representativas de la literatura romana. El lado de la poesía romana, que fue del 70 a.C. al 14 después de Cristo, nos dejó escritores memorables como Virgilio, Horacio, Cátulo, Propercio, Tíbulo y Ovidio. Según Rodgers, Virgilio, Horacio y el exiliado Ovidio crearon un estilo clásico de escritura comparable al de muchos de los grandes autores griegos. Uno de estos distinguidos poetas fue Pablo Virgilio Maro o Virgilio, que vivió del 70 al 19 a.C. A diferencia de muchos de los poetas que lo siguieron, Virgilio ofreció a su público una imagen más romántica de Roma, procedente de Galia Cisalpina y de una familia de modestos agricultores. Muchos de los temas de Virgilio demuestran su amor por la vida rural. Sus églogas escritas hacia el 37 a.C. hablan de los amores y la vida de los pastores, mientras que sus geórgicas escritas hacia el 29 a.C. alaban la vida rural romana como arar, cultivar árboles, cuidar el ganado e incluso criar abejas. Sin embargo, su obra más memorable es la Eneida, que en un segundo les voy a hablar de ella. La poesía de Virgilio representa e ilustra un entorno bucólico que refleja su amor por el campo, la naturaleza y la vida agrícola, y su gran poema épico narrado de los orígenes ficticios de la fundación de Roma. Tiene sus églogas, que son 10 poemas cortos de temática pastoril, aunque siguen el modelo griego de Teócrito. Virgilio revitalizó y adaptó el género de la égloga de tal forma que sirvió de referencia a los autores posteriores. Sus geórgicas, que es un poema didáctico dividido en 4 libros. El poema explica el funcionamiento de los labores agrícolas, presentándolos a través de una imagen hídrica de la vida rural. La Eneida, que es su obra maestra, una de las obras más importantes de la literatura clásica, se trata de un poema épico encargado por Augusto para glorificar a Roma, inspirándose de la tradición de Homero y crear un vínculo entre el linaje del emperador y el de los seres Eneas, vinculándolo así con los dioses. Nos podemos dar cuenta que Augusto no se quedaba corto por modestia, pues se trata de la historia de Eneas, quien huye de Troya después de la famosa guerra y vive seguido de peripecias que lo llevarán a la península itálica, donde fundará la ciudad de Roma.
Virgilio dedicó los 10 últimos años de su vida a escribir este largo poema, escrito en hexámetros y dividido en 12 libros, aunque Virgilio pidió que fuera quemado después de su muerte por estar inacabado. Augusto lo publicó igualmente y este fue considerado inmediatamente la obra maestra de la literatura. Obra significativa de la época. El Panteón Romano. El arquitecto a cargo de construir nuevamente el Panteón en honor a Marco Agripa fue Apolodoro de Damasco. Apolodoro de Damasco quería expresar a través del Panteón Romano un nuevo recinto religioso donde se le diera casa a todos los dioses de la cultura romana. Apolodoro quería ejemplificar un lugar donde se fuera de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. El impacto que ha tenido esta obra para los miembros del equipo es que el Panteón Agripa o el Panteón Romano fue concebido como un espacio cerrado y un espacio abierto al mismo tiempo, como un cuadrante astrológico que no solamente permitiera un descanso eterno, sino que también permitiera la entrada de luz y la contemplación del cielo a través del orificio que se encuentra en la cúpula. El impacto que ha tenido este panteón ha sido de gran trascendencia en la arquitectura occidental, ya que durante el Renacimiento varios arquitectos y artistas fueron a inspirarse a esta obra para generar grandes cúpulas, tales como fue el caso de Brunelleschi, Bramante o el mismísimo Miguel Ángel. Aquí hay unas imágenes sobre el Panteón Romano y lo que el equipo sintió que se quiso transmitir a través de esta obra. Un espacio donde se pudiera observar el cielo en la tierra y donde se pudiera observar la... Y esto fue todo por parte del equipo número 2 del grupo 1V38 de la materia de Arte, Cultura y Sociedad. Muchas gracias por su atención.